te defraudó, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida, es por amor. Respóndeme. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor para mí poder compartir nuevamente domingo tras domingo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayáis tenido una semana llena de bendición, llena de éxitos, que vuestras mesas, alacenas y vuestros hogares hayan rebosado de bendiciones por parte de nuestro Padre Celestial. Sin más preámbulos, invito a que por favor abráis vuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y dice lo siguiente: Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Cuántos discípulos de Jesús están viendo este vídeo? Ahí donde tú estás, si es así, levanta tu mano, grita un amén, porque de verdad que el ser un discípulo de Jesús es algo maravilloso. Pero vamos a ver realmente que para ser discípulo hay que cumplir ciertas cualidades. El discípulo de Jesús es la persona que sigue al Señor Jesús, que sigue sus enseñanzas. Una persona que sigue a Jesús es una persona que tiene fe completa en Él, pero aparte comparte esa fe con otras personas. Un verdadero discípulo pasa tiempo con Dios. Un verdadero discípulo estudia la palabra, lee libros en torno a miles de enseñanzas que la Biblia nos puede dar. Vive la doctrina realmente como nos la marca a través de toda la Biblia. Pero ¿sabéis qué es lo que hace realmente que una persona sea discípulo? Que hace otros discípulos. Entonces, después de ver un poquito por encima los requerimientos que tiene que tener un verdadero discípulo, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hay algún discípulo de Jesús viendo este vídeo? La iglesia debe estar compuesta por verdaderos discípulos, por verdaderas personas que tengan fuego interior por compartir la palabra, por hacer que su vecino, su amigo y su propio familiar conozca la verdadera palabra de Dios y con ello la salvación. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente en muchas iglesias están llenas solamente de meros espectadores, de gente que simplemente se dedica a sentarse domingo tras domingo en una silla a escuchar un sermón, quizá por gente que a lo mejor acude a una iglesia con la finalidad de ser miembro para poder posteriormente tener un matrimonio, que se le haga su casamiento por mediación de la iglesia, o simplemente porque consideran el seguir a Dios como un mero círculo social. Mi vecino, mi amigo lo hace, yo lo hago. Esa es la dura realidad de hoy en día en muchas iglesias, que no podemos llamar a todos los que nos sentamos en una iglesia, no nos podemos llamar discípulos. Como hemos visto antes, hay que tener ciertas
cualidades. Hay mucha gente que conoce el Evangelio, que realmente llevan muchos años en el Evangelio, pero solamente lo conocen, no quieren meterse más a fondo, no quieren vivirlo tal y como nos lo marca, no quieren llevarlo a cabo tal y como el Señor Jesús nos lo pide. Es lo que hoy en día llamamos un evangelio light, un evangelio sencillo, un evangelio que no nos complique nuestra propia vida. También hay hermanos y hermanas dentro de las congregaciones, unos pueden llevar mucho más tiempo, otros pueden llevar otro menos, que se les ofrece desde las propias iglesias la posibilidad de hacer discipulados, de hacer institutos bíblicos, de hacer cursos a un coste cero, con la finalidad de poder formar a estos nuevos discípulos tal y como el Señor Jesús nos lo manda en Mateo 28, en la Gran Comisión. ¿Y cuál es la respuesta de todos estos hermanos o hermanas? Automáticamente no quieren. Es un peso, es una esclavitud para estas personas el aprender cada día más de Dios. Se limitan a aprender o a escuchar lo que domingo tras domingo les predica el pastor. Se quedan ahí. La buena noticia es que obviamente hay discípulos verdaderos dentro de las iglesias. Por supuesto que los hay y muchos de ellos se han levantado como grandes predicadores. Pero la mala noticia es que desgraciadamente la gran mayoría no son verdaderos discípulos. Por eso el título que vamos a ver con este estudio es Más discípulos. ¿Cuáles son las maneras de hacer nuevos discípulos? ¿Cómo el Señor Jesús nos manda que lo hagamos? Eso es lo que vamos a ver hoy, y lo que es realmente importante es que lo acojamos para nuestra vida. Si realmente estamos haciendo discípulos, para poder mejorarlo. Si no lo estamos haciendo, es momento de despertar y llevar a cabo la Gran Comisión. Sin más, vamos a entrar en materia, no sin antes orar. Así que por favor cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, gracias Dios mío, porque hoy nos permite, Señor, aprender cada día más y más de tu palabra, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Santo Espíritu, este tema, Señor, que es tan necesario en las iglesias, Señor. Que cada uno de los hermanos y hermanas que componen tu iglesia, Señor Jesús, podamos llevar a cabo la comisión, Señor, de poder hacer discípulos, Padre. Abre los oídos, Señor, abre los corazones y el entendimiento de mis hermanos y mis hermanas, y haz que esta palabra quede en sus vidas, transformándolas para llegar a ser, Señor, esos hijos de los cuales tú te sientas orgulloso. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos allá, como número 1 en Romanos, en busca de personas para traerlas a Jesús. En referencia a este punto hay un caso muy práctico y muy llamativo en las Escrituras. Se trata de uno de los primeros candidatos a ser apóstol del Señor Jesús, a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es poco mencionado en los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles, tampoco se le menciona mucho en las cartas de Pablo o de Pedro, pero tiene un rol muy importante. Como decimos, fue de los primeros candidatos a ser discípulo de Cristo, o sea, fue de los primeros, y vamos a ver cómo él enseñó, cómo él trajo a otra persona. Vamos a verlo de quién se trata. Se trata de nada más y nada menos que el apóstol Andrés. Quizá a muchos no les suena. ¿Quién era el apóstol Andrés? ¿Quién era el discípulo Andrés? Era el hermano del apóstol Pedro, un gran hombre de Dios. Pero antes de la conversión de Pedro, antes de que Pedro conociera al Señor Jesús, fue su hermano Andrés quien lo conoció. Vamos a la palabra de Dios y veremos realmente cómo es así. Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42a de la Nueva Traducción Viviente dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés
llevó a Simón Pedro para que conociera a Jesús. Lo que Andrés hizo, nada más conocer al Señor Jesús, fue ir a buscar a su hermano Pedro. Él no se quedó quieto diciendo, he conocido al Mesías, he conocido al Señor Jesús, voy a seguirlo yo y mi hermano pues ya mirará a ver qué hace. Miremos lo que hace es, lo recibo, o sea, lo conozco y automáticamente busco a alguien, en este caso a su hermano, para venir a los pies de Cristo. Pedro, posteriormente, conoce a Jesús, sigue a Jesús, aprende de lo que el Maestro le enseña durante los 3 años de ministerio y se convierte en uno de los grandes discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Pedro. Quien, una vez de que ya muere nuestro Señor Jesucristo, cuando los 11, porque ya se había suicidado Judas, cuando los 11 están en el aposento alto juntamente con más personas, esperando a que el Espíritu Santo llegue, a que sean investidos con el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, comienzan a hablar en lenguas. Pero ¿quién es el que hace este primer sermón, esta primera predicación de una vez recibido el Espíritu Santo? Pedro. Este Pedro, que fue llamado por su hermano Andrés, hace la primera enseñanza y se convierte en 3.000 personas. Fijaros, o sea, es decir, Andrés es el que tira. Quizás no se le menciona como decía antes, pero es el que tira, es el que muestra lo que ya ha conocido a su propio hermano. Todos somos discípulos, todo hijo de Dios debe de ser discípulo, ¿vale? O sea, eso no es, soy hijo de Dios, pero discípulo me lo pienso, no. O sea, es decir, tal y como hizo Andrés, tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos comisionados por nuestro Señor a ir y predicar el Evangelio, a hablarle a la gente, a hablarle a los vecinos, a la familia, al compañero de trabajo. Estamos en la obligación de hablar del Señor Jesucristo. Quizá no te sientas en esa posición de decir, wow, pues no sé demasiado de la palabra, no sé quizá una teología amplia, ¿sí? Que también puede suceder, es decir, que uno tenga ese temor en la carne de poder hablar. No deberíamos de tenerlo, porque es decir, qué mayor orgullo que poder gritar a los 4 vientos que somos hijos de Dios y que somos salvados por el Rey de Reyes. Pero puede suceder eso, que vengan a tu mente esos tipos de pensamientos. Hay una técnica muy sencilla. Invita a un amigo, invita a un familiar. Si, por ejemplo, te estás congregando físicamente en alguna iglesia, invítale un día a la iglesia, mira, ven para que conozcas, mira, háblale de la conversión que ha habido en tu vida por parte del Señor Jesús e invítalo a la iglesia. Si por otro caso te estás congregando con nosotros virtualmente, que es como lo estamos haciendo en este momento, invítalo. O sea, todos los domingos tenemos esta enseñanza que el Señor Jesús nos va renovando semana tras semana. Invítalo a tu casa. Hermano, hermana, sabes que todos los domingos a las 12:30 del mediodía vamos a estar en conexión. Invita a un amigo, invita a un familiar, dile, ven que te voy a invitar a tomar un refresco, ven que te voy a invitar a comer. Y junto, y aprovechas el momento para poder hablarle de Dios, para poder hablarle de Jesús, para discipular, que es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Ahí tienes una técnica sencilla. No es necesario ser ningún filósofo ni haber cursado la carrera de teología. No, simplemente con tu testimonio, con la conversión que ha habido en tu vida, invita a cualquier amigo, persona, familia a tu casa y comparte un mensaje. Es el paso más sencillo, ¿vale? Luego, pues obviamente, pues cuanto más te vayas capacitando por mediación de la palabra, las armas que podemos utilizar, que es la Biblia, va a ser mucho más fácil poder predicar a los demás. Como número 2, hablando a las personas acerca de Jesús. La Biblia nos habla también de otra persona que vamos a poner de ejemplo para este segundo punto, para
que sepamos cómo hablando a las personas podemos enseñarles las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de la mujer samaritana. Una mujer que no se pensaba, que no tenía en su pensamiento quizá conocer de Jesús. A lo mejor no sabemos si le habían llegado informaciones acerca de él, pero ni mucho menos pasaba por su mente ser discipulada por nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer tuvo el inmenso placer, el inmenso honor de poder ser discipulada personalmente, cara a cara, con nuestro Señor Jesucristo en el pozo. ¿Cuál era la situación educativa, la formación educativa de esta mujer? Esta mujer no había recibido sermones, no había recibido discipulados, no había recibido institutos bíblicos, cursos, o sea, era una mujer completamente ajena. Pero ¿qué pasó? Tuvo un encuentro directo, cara a cara, con el Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Que no solamente creyó cuando habló con Jesús, sino que después habló a los demás. Vamos a verlo a través de la Biblia. Juan, capítulo 4, versículo del 25 al 30 de la Nueva Traducción Viviente. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así es que la gente salió de la aldea para verlo. Todo lo que ella hizo fue hablarle a la gente de lo que había visto, lo que había recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo en ese corto tiempo que habían estado conversando en el pozo. Fue más que suficiente que Jesús hablara con ella para que, como decíamos antes, no solamente creyera, sino que hablara a todos los demás. Quedó impactada de esa confrontación cara a cara con el Maestro. Al hablarle a la gente, estaba llevando a cabo la gran comisión. Estaba dando testimonio de que el Dios mismo hecho carne estaba al frente de ella, hablando juntamente en el pozo con ella, indicándole. Además, si leéis todo el capítulo, ahora no hay tiempo para poder leerlo detalladamente, te invito a que lo hagas. Vas a ver que el Señor Jesucristo, sin hablar con ella previamente, le dice todo lo que está sucediendo en su vida. Al final del versículo 30, dice sobre la gente del pueblo de Sicar, que salieron de la ciudad. O sea, es decir, ella fue, les avisó: he visto una persona que me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida, será el Mesías. Y de repente esa gente del pueblo salen en busca de Jesús. Pero lo mejor de todo no fue que solamente lo vieran a él. O sea, no solamente salieron del pueblo y lo vieron, no, sino que tuvieron el enorme privilegio de poder hablar personalmente con Jesús. Dice en la primera parte del versículo 39, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Se convirtieron. Esa mujer hizo discípulos después de que le tuviera ese encuentro con el Señor. Hizo discípulos sin necesidad de tener una carrera, sin necesidad de haberse leído la Biblia, sin necesidad de haber ido a ningún seminario. Este fue el resultado de haber hablado con el Señor Jesús. Pero hoy en día podemos hacerlo
Pues no igual, porque obviamente no nos podemos comparar al Maestro, pero tenemos las armas, tenemos la revelación de la palabra, conocemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, tenemos argumentos más que suficientes para poder llevar adelante la gran comisión y predicar a los demás. Quizá alguna de las razones por las que no es frecuente que veamos personas convertidas realmente es porque no ha habido un discipulado en sus vidas. Es porque a lo mejor nadie se ha encargado de realmente mostrarle las cosas, enseñarles, prepararles tal y como el Señor nos indica. Tanto en los evangelios, como en Hechos, como en las cartas de Pablo, de Pedro, Juan, vemos como hablando la palabra, hablando de Jesús, se convierte la gente, se convierten y se hacen cada día más y más discípulos. No olvidemos que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Está en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Esa es la gran comisión, enseñando todo lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Punto 3. Haciendo a discípulos que discipulen a otros. Un discípulo no puede ser una persona inactiva, no puede ser una persona que no hable de Cristo, que no hable de Dios, no puede quedarse callada. Nosotros, como hijos de Dios, que hemos visto la transformación que Jesús, que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, y con las bases bíblicas que debemos de conocer y que estamos viendo, sabemos, debemos de saber y debemos de hacer, porque una cosa es que simplemente lo sepamos y que quede en nuestra mente, pero no solamente eso, hay que llevarlo a cabo y tenemos que tener conciencia de que hay que hacer discípulos. Otro caso que hacía discípulos, esto ya, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ya es la crème de la crème, como diría el dicho. Estamos hablando del apóstol Pablo. Pero quiero mencionar un caso en especial, es decir, Pablo predicó por toda Asia Menor. O sea, yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que fueron millones los que quizás se convirtieron a través de Pablo. Pero hay un caso muy puntual en el cual muchos cristianos deberíamos de vernos reflejados si hemos recibido un discipulado, si realmente nuestro pastor, nuestro líder se ha encargado de formarnos. Y es el caso de Timoteo. Timoteo fue instruido por Pablo, por el mismísimo apóstol Pablo. Viajó con él, hizo viajes misioneros con él y aprendió de todo lo que Pablo le enseñó durante todos esos años. Pero, ¿qué pasó cuando ya Timoteo ya estaba formado? Cuando Pablo vio que esa formación ya estaba completa, le dijo, ve y forma a los demás. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. El hacer discípulos, como decíamos antes, es un mandato, no es una opción, ¿vale? No es si te apetece o te aburres, ve y haz discípulos. No, es una obligación de todo cristiano. Id y predicad el Evangelio, ¿vale? No dice en la Gran Comisión, en Mateo 28, no dice solamente los pastores tienen que ir a hacer discípulos, solamente los líderes. No, no está haciendo excepción, está haciendo id, general, a todos. Es un mandato para todo cristiano. La falta de discípulos en las iglesias es lo que realmente está haciendo que falte gente a quien encomendar, a quien darle el testigo de que la Gran Comisión siga su curso, y es algo muy, muy problemático de estar alerta y algo realmente a la vez muy triste. Por eso es cuando, al no haber realmente los discípulos, es cuando vemos lo que hablábamos al inicio, cuando vemos en las iglesias
que entonces se anuncian que se van a hacer discipulados, que se van a hacer institutos bíblicos, que se van a hacer cursos. ¿Qué sucede con la gente? No tengo tiempo, no me voy, es que me voy fuera, es que quién se queda con mis hijos, es que no tengo el dinero. Mira, hay muchas iglesias de sana doctrina que realmente dan una formación a los asistentes, a los hijos de Dios, a los que domingo a domingo se congregan. Formaciones muy buenas. Realmente, para los que me veis desde Colombia, desde Bogotá, la formación que pues, hablo por mí, que yo he podido recibir por parte de nuestro pastor Abraham Peña y de la iglesia Filadelfia Jesucristo Vive, es algo magnífico. O sea, si realmente estás en Bogotá y tienes la posibilidad de asistir y de formarte, es algo maravilloso. Instituto bíblico, discipulado, la verdad que uno crece en sabiduría de una manera que no pueden imaginar. Pero ahora hablando de nosotros, ya aquí en España, aquí en Madrid, nosotros estamos ofertando, estamos ofreciendo la posibilidad de formar a coste cero, de hacer cursos virtuales, porque realmente en este momento es como estamos haciendo las cosas. Estamos ofreciendo que se pueda discipular, que se puedan hablar de temas quizá más profundos, de una teología más profunda, de una cristología, de una neumatología, a coste cero. Solamente es que la gente quiera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las armas están a disposición del cristiano. Otra cosa es que el cristiano se quiera comprometer con Dios. Porque realmente no es comprometerse con el pastor, no es comprometerse con el líder, es comprometerse con Dios, porque si tú recibes una formación adecuada, vas a tener las armas suficientes para poder salir a la calle, para poder predicar y para poder derribar las barreras que el enemigo quiera poner en tu vida con falsas doctrinas. ¿De qué manera uno hace frente a sectas como Testigos de Jehová, como mormones? ¿Cómo lo haces si uno no ha recibido una formación? Obviamente se lo van a tumbar, o sea, te van a comer con conocimiento. Fórmate, porque es que el Señor nos lo está diciendo. ¿Qué hizo el Señor Jesús con los discípulos durante 3 años? Formarlo. ¿Qué hizo Pablo cuando se convirtió al cristianismo? Formarse en Arabia. Todo hijo de Dios debe de ser formado. Hermano, hermana, con esto quiero finalizar. Quiero daros ánimos, quiero daros fuerza, quiero que os echéis para adelante. Mira, estamos en los últimos tiempos. Es algo que hemos hablado muchas veces. Es algo que también habrás escuchado muchas veces si te congregas en otra iglesia, si ves prédicas por internet, verás que somos muchos los que estamos diciendo estamos en los últimos tiempos. No es algo para meter miedo a la humanidad, ni mucho menos. No es eso, es cierto. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, es muy, muy pronto. Desgraciadamente, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente se está yendo al infierno porque realmente no hay discípulos, no hay personas cualificadas, formadas en el Evangelio, para poder hablarlos, porque es importante poder resolver dentro de nuestra mente finita las dudas que allá afuera la gente tiene, y eso solamente lo podemos hacer con formación. Entonces, para finalizar, como decía, quiero animaros a que por favor formaros. Ahí, lo que te digo, infórmate con tu pastor allá donde te estés congregando. Busca sitios, portales de sana doctrina en internet que están formando a gente, que los están formando bajo una sana doctrina. O si estás con nosotros, si estás interesado, por favor ponte en contacto y vamos a formar verdaderos discípulos para que la obra de nuestro Señor Jesucristo se siga extendiendo y podamos llevar a cabo la Santa Comisión. Mi hermano, igualmente, no dejes, ya esto te lo doy como
adjunto, ¿vale? Que se me olvidaba decirlo. Otra manera de recibir la formación es con tus devocionales, con tu devocional personal, con tu devocional familiar, leyendo la Biblia, leyendo libros cristianos. Es otra manera de poder realizar también una formación, ¿vale? Para que también lo tengas presente. Sin más, agradecer nuevamente este espacio que nos estáis brindando para poder entrar a vuestras casas, allá donde estéis, domingo tras domingo, enseñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecer todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos, a las enseñanzas, todo el apoyo que le estáis dando al contenido que vamos subiendo. Igualmente, y tal como os venimos diciendo, seguimos recibiendo vuestras peticiones de oración a través de las redes sociales, a través del mail. Por favor, es importante que en el pueblo del Señor haya unión en torno a la oración. Y si tienes algo que realmente sientes carga, primero tienes que ir a hablar con Dios. Eso es lo primero. Pero si quieres, si necesitas que te apoyemos en oración, estamos a tu entera disposición. Iglesia, muchísimas gracias por este tiempo. Os deseamos una semana maravillosa, que el Señor Jesús colme vuestras vidas de bendiciones, de éxitos, que ventanas y puertas del cielo se abran para que toda la bendición de nuestro Señor sea derramada sobre vuestras vidas. Os amamos y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.